parte de la actividad o del trabajo, lo que vamos a hacer es construir un muro de fracciones. La mayor parte de vosotros quizás ya hayáis visto un dibujo parecido a este. Bien, esto es lo que se llama un muro de fracciones, pero lo que es interesante de él es construirlo con los alumnos y a partir de esto explorarles o llevarles a la exploración mediante una serie de preguntas, con el objetivo de introducirlos en lo que es el concepto de fracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cogemos un folio normal y les pedimos que lo doblen en partes. Nuestro objetivo es hacer tiras de igual longitud y recordarles que igual que habíamos construido los números naturales partiendo de 1 y añadiendo uno más y uno más y uno más, pues ahora lo que tendremos es una unidad, esto será una unidad y al desdoblar nuestra hoja, pues si a este primero le hemos llamado 1, quizás sea interesante darles a los niños una hoja en las que estas tiras ya estén hechas, pero por otro lado pedirles que estén trabajando la psicomotricidad fina y la agilidad es también interesante y es bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Con nuestra primera tira, a la primera tira le llamaremos 1. ¿Qué sucede? Que la segunda tira, ¿cómo se llamará? ¿Es igual que la anterior? Sí, luego también será 1. ¿Y qué pasa cuando una de estas tiras, lo que hago es doblarla en dos partes iguales? Que la he doblado por la mitad, es algo que en los niños es muy intuitivo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Mi unidad dividida en dos partes iguales y a cada una de esas partes les llamo una mitad. Es el momento de explicarles cómo se llama esto o cómo se escribe esto en matemáticas y se escribe como un medio. Ahora, en nuestro muro ya construido, esto sería nuestra unidad. Y lo que vamos haciendo es colocando este muro y pidiéndoles a los niños que ellos vayan ejecutando los mismos movimientos que nosotros hacemos con sus tiras de papel. Claro, si a esto le he llamado 1, ¿cómo voy a llamar a cada una de las partes en las que he dividido mi tira de tal manera que me daba dos partes iguales? Pues lo llamo una mitad. Y esto en matemáticas se escribe como un medio. ¿De acuerdo? Ahora llega el momento de preguntar, ¿qué es mayor? ¿1 o un medio? Es bastante intuitivo ver que un medio es más pequeño que 1. ¿Por qué? Porque 1 es todo esto y un medio solo la mitad. Bien, ¿y qué es mayor? ¿1 o 2 medios? ¿Son iguales? ¿Y cuántos un medios puedo meter o colocar en la unidad? 2. Estamos desarrollando el sentido numérico no ya solo para trabajar con los números naturales, sino también para trabajar con las fracciones, para poco a poco ir viendo que no es necesario recurrir siempre a los procedimientos de cálculo el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor para operar con las fracciones o las reduzco todas a igual denominador, sino que voy adquiriendo estrategias que me permiten contestar preguntas que están relacionadas con el tamaño o el valor de las fracciones sin tener que recurrir a un procedimiento que las convierta en fracciones de las que no tengo la noción de cómo son o cuántos son. A continuación, nuestra tercera tira la tendremos que dividir en 3 partes iguales. Es muy importante, como ya hemos visto en la sección anterior, qué significa partes iguales y esto dividir en 3 partes es algo que para un niño no es sencillo. Por eso quizás a lo mejor conviene dar este muro en blanco para recortar las tiras y hacer los dobleces. Claro, ahora llega el momento en el que ¿cuántas de estas partes necesito para conseguir una unidad? Pues 3. Luego, ¿qué es mayor? 3 tercios, porque a cada una de estas partes le hemos llamado un tercio. ¿Qué es mayor? ¿3 tercios o la unidad? Son iguales. ¿Y qué es mayor? ¿3 tercios o un medio? Es que son iguales, porque todas representan una unidad. ¿Qué es mayor? ¿Un medio o un tercio? ¿O 2 tercios es mayor que un medio? ¿O es mayor 2 tercios que la unidad? ¿Cuánto mayor es un medio que un tercio? Pues es esto. ¿Y sabemos decir cuánto es esto?
no es todavía el momento, pero veis ya con lo que estamos trabajando. Estamos construyendo nuestro muro de fracciones y a partir de él vamos luego a podernos plantear cuestiones como fracciones equivalentes, porque maneras de encontrar un medio. Un medio vemos que es lo mismo que 2/4. Un medio en nuestro muro de fracciones es equivalente a 2/4. ¿Qué es mayor? ¿Un medio o 2/4? Es lo mismo. ¿Tenemos otras formas de escribir un medio? Pues un medio también es algo, como podemos ver en nuestro muro de fracciones, igual a 3/6. ¿Y existe otra manera de escribirlo? O 4/8. Estamos introduciendo lo que llamamos el concepto de fracción equivalente. Hemos representado fracciones utilizando tiras de papel, construyendo nuestro muro de fracciones, pero también nos interesa utilizar los famosos sectores circulares o las pizzas a las que estamos acostumbrados cada vez que pensamos en fracción. Es importante utilizar todas las representaciones, incluso la representación sobre la recta numérica, porque de la diversidad de representaciones es como el niño va adquiriendo realmente el concepto de fracción. Y cuando lo comprende en todas sus presentaciones es cuando adquiere un conocimiento profundo sobre qué es una fracción. En ese caso veremos qué significa la unidad, tanto aquí como en nuestra tira de fracciones, en nuestro sector circular o incluso en un modelo de áreas dentro de un cuadrado. Claro, estos son mis unidades. Para cada una de estas unidades sé qué significa un medio o sé qué significa un tercio. Bien, pues eso mismo he de hacerlo con los sectores circulares. Tengo la unidad y sé cuánto es un medio o sé cuánto va a ser un tercio, de tal manera que interpretemos que la representación de un tercio en el sector circular es equivalente a lo que significa la representación del tercio en mi tira del muro de fracciones, o lo que va a ser en el caso de, o aquí para lo que es mi cuadrado de unidad, lo que es un medio. ¿Cuántos medios necesito para hacer la unidad? 2. Exactamente igual que en mi sector o con la tira tal y como vimos antes. De igual modo, una vez que lo hemos trabajado con el material concreto, queremos que el niño sepa identificarlo, interpretarlo también, o los alumnos, en el reconocimiento pictórico. Entonces, ¿qué es esto? Puedo decir que, tal y como decíamos en la primera sesión, que lo importante al trabajar con fracciones es identificar cuál es mi unidad. Yo siempre tengo la referencia de la unidad. En esta unidad, ¿qué ha pasado? La he dividido en 3 partes iguales. La parte coloreada representa un tercio. Y aquí, ¿la parte coloreada representa también un tercio? Este son el tipo de preguntas que queremos que plantearles a los niños, ver qué es lo que nos explican y razonar con ellos, y hacerles ver que ya vimos al construir nuestro muro de fracciones, mira bien, ¿qué has hecho en este círculo? No lo has dividido en 3 partes, lo has dividido en 6. ¿Cuántas has coloreado? 2. ¿Y es 2/6 lo mismo que un tercio? Bueno, si tienes alguna duda, utilicemos nuestro muro de fracciones. Y vemos que un tercio sí es lo mismo que 2/6, ¿de acuerdo? Luego, si esto representaba un tercio, esto también está representando un tercio, ¿de acuerdo? ¿Y esto? ¿Qué representa aquí un tercio? ¿La parte coloreada o la parte que está en blanco? ¿Y en esta? ¿Qué está representando un tercio? Este tipo de preguntas son las preguntas que les queremos plantear para ver que ellos han comprendido bien qué significa una parte del todo, que es el concepto de fracción con el que estamos trabajando en estos momentos.